Bueno, muchas gracias, Robert, pastor, por estar conectados en otra clase de membresía bíblica. Así que, ¿por qué no le entregamos este tiempo al Señor para que sea Él hablando, que sea Él usando a Roberto para instruirnos con respecto a este tema? Señor, te damos las gracias, Padre, porque has abierto este tiempo. Te damos las gracias por guiarnos, Señor, en este proceso, por usar a Roberto, Señor. Bendecimos su vida. Te agradecemos por Roberto, Padre, porque le has instruido tú también en estos temas, Señor. Háblanos acerca de la membresía bíblica. Usa a Roberto, Señor. Haznos entender a nosotros, Señor. Danos sabiduría para que podamos ver. Podamos ver. Abre nuestros ojos, Cristo, para que podamos entender estos temas. Te lo suplicamos y te glorificamos y que este tiempo sea para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Todo tuyo, Robert. Amén, muchas gracias. Muy bien, vamos a prepararnos. Déjenme compartir por acá mi pantalla y así estamos listos para iniciar. Esto es así. Pero esto es acá, ok. Mire la solicitud para poder compartir la pantalla. Aprobada. Perfecto, entonces vamos de una. Esto es aquí y acá. Bueno, muy bien. Una vez más, buenas noches con todos. Que el Señor los bendiga muchísimo. Quisiera que puedan acompañarme. Nos encontramos en nuestro aprendizaje con respecto a lo que es la membresía en una iglesia y hemos dedicado el tiempo para contemplar, entender y poder atender con más diligencia lo que podemos llamar su fundamento bíblico, ¿no? Si acercamos nuestro entendimiento a las escrituras, estas tienen el poder de guiarnos para que nosotros tengamos claridad con respecto a cómo la Biblia habla sobre el tema de la membresía en una iglesia, ¿no? Y entonces, como pueden observar acá, estamos observando el fundamento. Ya hemos visto la introducción, quiero avanzar. Vimos un concepto de nuestra membresía en una definición de fe, de lo que significa la membresía. Una confesión de fe bien definida lo enseña de esta manera, ¿no? Y veíamos algunos puntos claros, pero luego nos acercamos directamente a una aparente complejidad, lo cual describe la problemática de lo que se conoce como palabra concepto. Y esto es que si una palabra no se encuentra en la Biblia, entonces no se puede decir que eso es un concepto bíblico. Y eso es una falacia, es un error. Realmente hay palabras que no se encuentran en la Biblia, pero que son sumamente bíblicas, tales como la Trinidad, ¿verdad? Aunque el término Trinidad no se encuentre en la Biblia, la realidad es que la Biblia habla del Dios Trino. Nosotros creemos en la doctrina del Dios Trino. Esto es medular y fundamental en la vida de la iglesia, ¿no? Así que en este progreso avanzamos a lo que se conoce como, ¿por qué decimos que el concepto de membresía es bíblico? Y entonces veíamos que este concepto de membresía, primero que nada, es porque el ejemplo apostólico lo establece, ¿no? Vimos en los apóstoles una práctica adecuada con respecto a la iglesia neotestamentaria acerca de lo que es la membresía. Vimos números determinados, vimos personas agregándose a las iglesias, vimos números definidos, y esto es necesario e importante a la hora de entender cómo funciona la iglesia de Cristo, ¿no? Así que yo voy a avanzar acá, es lo que hemos observado. Como notan, vimos Hechos capítulo 2, observamos Hechos capítulo 5, capítulo 16. Vimos entonces eso, si no me equivoco, hasta allí. Y lo que estaremos observando acá, y corríjame si me equivoco, es porque la naturaleza de la iglesia lo demanda, ¿verdad? La naturaleza de la iglesia lo demanda. Y entonces voy a estar hablando de cómo el gobierno es importante, cómo el funcionamiento dentro de una iglesia demanda el hecho de que nosotros tengamos una membresía. Recuerden que la membresía no es un concepto secular. Este concepto de membresía se encuentra en la Biblia, lo estamos probando acá, pero a veces podemos tener la idea del concepto secular. ¿Y a qué me refiero con esto? Hemos escuchado en diferentes círculos seculares y del mundo, que pueden ser buenos o malos, simplemente menciono el hecho de que hemos escuchado esto ya, y puede sonar como si el concepto de membresía fuera secular. Un ejemplo de esto es tener la membresía en algún club de fútbol o tener una membresía en algún tipo
suscripción, como por ejemplo alguna plataforma de streaming donde podemos ver películas como Netflix, o el hecho de tener una membresía en algún club de deportes, todas estas cosas pueden ser muy útiles, pero no estamos hablando de ese concepto de membresía o esa idea de membresía. Lo que anhelamos entender es lo que la Biblia enseña con respecto a lo que significa ser miembro del cuerpo de Cristo. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, lo cual voy a estar mencionando dentro de un momento, entonces el cuerpo de Cristo está constituido principalmente por los miembros que lo componen. Y entonces una expresión local, una iglesia local es un número de miembros que componen esa iglesia y por lo tanto hacen que esa iglesia sea lo que es una iglesia. Un edificio no hace que una iglesia sea una iglesia, ni las sillas ni el púlpito hacen que una iglesia sea una iglesia. Lo que hace que una iglesia pueda identificarse y llamarse iglesia es la gente que la compone, son las personas que la componen. Que tengan estas tres características es lo fundamental y es que sean creyentes, que se hayan comprometido bajo la misma verdad bíblica y que consecuentemente hagan un pacto voluntario de unirse a esta iglesia de manera formal y de esta forma pasan a ser parte de la iglesia de el Señor. Y entonces así se constituye y se establece una iglesia, ya que el cuerpo de Cristo está compuesto por sus miembros, ¿no? Así que avancemos acá. En este caso, el segundo enunciado que quiero mencionar con ustedes es ¿por qué el concepto de membresía es bíblico? Porque la naturaleza de la iglesia lo demanda. Y dice de esta manera, la naturaleza la naturaleza que Dios le dio a la iglesia demanda una lista definida de personas con las que se puede aplicar lo que Él estableció. Aunque hay más, a continuación hablaremos de tres aspectos de esta naturaleza que de no haber una membresía formal no podría llevarse a cabo ni tendría sentido. Entonces veremos tres aspectos, como repito, hay más, pero estaremos observando únicamente en este caso em, tres de ellos, que si no hubiera, si no existiría una membresía dentro de una iglesia, o sea, el hecho de haber miembros en una localidad de creyentes, no podría funcionar estos tres aspectos. El primer aspecto es el gobierno de la iglesia. ¿Cómo la iglesia se gobierna? Bueno, la iglesia se gobierna de una manera bíblica y quiero explicar eso de una manera breve, llana y concisa, pero también para eso tenemos que entender cómo no se gobierna una iglesia. Y una iglesia no se gobierna por medio del Estado, no se gobierna por medio del el país o el presidente que gobierna sobre ese país, sino que una iglesia se gobierna por medio de la verdad bíblica y a través de aquellos hombres que Dios ha levantado en medio de la iglesia para poder dirigir y gobernar la iglesia de una manera bíblica. ¿Saben? El Señor estableció un orden concreto en cada iglesia, dándoles a los ancianos la autoridad de gobernar sobre la iglesia local. Sin embargo, sin una membresía formal es imposible gobernar bíblicamente una iglesia, porque puesto que el Señor entonces le dio autoridad a un grupo de hombres o a un varón o a varios varones que Dios los llama formalmente al ministerio pastoral, que al llamarlos de manera interna son reconocidos de manera externa por la iglesia, su carácter es probado, su carácter es confirmado y entonces son formalmente establecidos en la iglesia como pastores. Eso es importante porque la iglesia se gobierna de esta manera. La iglesia tiene un gobierno bíblico, pero de no ser así, entonces sin una membresía formal es imposible gobernar bíblicamente una iglesia. ¿Por qué? Por favor, mira lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Este texto es tan importante. En Hechos 20, 28, el apóstol Pablo está hablando específicamente con los líderes de las diferentes iglesias que había en Éfeso, allí en un, llámese por así decirlo, un campamento de retiro de líderes de iglesia. Y entonces en ese campamento, él llama a los pastores, allí en Mileto se reúne y charla con ellos y les da instrucciones. Y entonces él les habla a estos pastores y les dice específicamente esto. Por tanto, mirad por vosotros. Esta palabra significa tengan cuidado de ustedes mismos, tengan cuidado de sus almas, de su vida, de su carácter, de su hogar, de su familia y por todo el rebaño, no solamente el cuidarnos a nosotros mismos delante del Señor, sino tener cuidado por todo el rebaño. Y miren lo que va a explicar ahora, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.
Y entonces aquí tenemos dos expresiones importantísimas, ¿no? La palabra obispos, que es una persona que Dios ha llamado a ser sobreveedor, alguien que mira desde un punto alto para observar que todo esté funcionando en la iglesia, como la palabra apacentar, que tiene que ver con el término pastorear, que tiene que ver con alimentar y cuidar al rebaño. ¿Sabes? Esta orden apostólica de parte del apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia en Éfeso requiere de la precisión de algunos detalles. Primero, la orden es mirad, lo cual significa estar en un estado de alerta, procurando por algo, preocupados por algo, o hacerse cargo del cuidado de algo. Es como cuando, y un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero hay cosas de las cuales tenemos que estar alertas. En estos días estábamos preparando algo de yogur aquí en casa. ¿Y saben qué implica eso? Que hay que preparar primero la leche, hay que hervirla y hay que hacer todas estas cosas. Y en medio de eso, obviamente, la leche es una cosa extraña, ¿no? Cuando uno lo está mirando parece que nada pasa, pero tan pronto miras para el otro lado se empieza a regar de la olla porque hirvió el agua, ¿no? O hirvió la leche, mejor dicho. Tenemos que estar bien atentos para que no pase que se riega la leche, ¿verdad? Se moja toda la cocina y terminamos limpiando todo eso que se regó y se queda pegado, ¿no? El asunto acá es estar en un estado de alerta. Mirad, no es solo observar, sino estar alerta, estar atento. Así como el pastor de ovejas debe preocuparse por sus ovejas y para hacer bien su trabajo estas ovejas necesita que estas ovejas estén bien definidas y contabilizadas de manera que no sufra pérdida. Así también el gobierno de la iglesia no puede hacerse sobre un grupo indefinido de oyentes, sino sobre una lista concreta de personas por las cuales el hombre de Dios debe preocuparse y debe cuidar. Entonces, si pensamos de esta manera, lo que significa es que si hemos de mirar por todo el rebaño específicamente, entonces un pastor tiene que pastorear a ese rebaño. ¿Y quiénes son ese rebaño? Las personas que asisten a una iglesia pueden ir esporádicamente, pero solo los miembros van a entender la importancia de congregarse cada domingo en el día del Señor y adorar al Señor. Y esos miembros que se han comprometido son a quienes especialmente el pastor tiene que cuidar, edificar y bendecir. Tiene que proteger de los lobos rapaces. Tiene que bendecirlos con la verdad de la palabra y nutrirlos con la palabra que se le ha otorgado. Pero todo el rebaño no significa todos los individuos, todas las personas. A mí me preocupa a veces esa idea de el pastor de tal sector. Yo me acuerdo mientras servía hace años atrás en otra iglesia, eh, en la iglesia en Machachi, donde yo servía, nos decían, allí están los pastores de Machachi. Y esto es bien interesante porque aunque yo podría ser pastor, yo era, mejor dicho, pastor de la iglesia ya en Machachi, yo no era el pastor de Machachi. ¿Por qué? Porque si yo era el pastor de Machachi, significa que yo tengo que cuidar a esas 24.000 o 25.000 habitantes de ese sector, allá al sur a las afueras de Quito. Pero yo no soy el pastor de todos esos habitantes de esa zona. Yo era el pastor de ese número determinado de miembros que se habían comprometido, que Dios había llamado por el Evangelio y se habían convertido y que voluntariamente hicieron un pacto delante del Señor. Esa fue mi tarea y esa es mi tarea delante del Señor ahora en la iglesia que pastoreo aquí en Quito. Yo no soy el único pastor de Quito, pero sí soy el pastor de una iglesia con un número determinado de miembros a quien cuido. Entonces, tener claro cómo estar alerta nos lleva a tener claro también a quiénes debemos cuidar. Mira, en segundo lugar, la expresión todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos denota también un cuerpo definido. El hecho de que el Señor lo haya puesto por obispos o administradores implica que ellos rendirían cuentas por la responsabilidad que recibieron. Como dice Hebreos 13 y 17 cuando nos exhorta a los pastores, bueno, a la iglesia se le exhorta a someterse a sus pastores. Y entonces, pero a los pastores se les recuerda algo, que van a tener que dar cuentas por las almas de las ovejas que hay en el rebaño en el cual nosotros trabajamos. Por lo tanto, ¿qué cuentas o de qué manera vamos a poder rendir esas cuentas al Señor si no sabemos quiénes son los miembros de esta congregación? ¿Cómo podrían rendir cuentas si no hubiera una responsabilidad definida? ¿Por quiénes rendirían cuentas los obispos o pastores? El gobierno de la iglesia demanda una membresía definida. Y entonces esto es muy importante porque el trabajo pastoral es apremiante, es fuerte, es pesado y esta labor no debería ser hecha de una forma
superficial por un lado, pero tampoco debe realizarse de una manera sin entendimiento. Si sabemos quiénes son aquellos miembros o aquellas personas a las que pastoreamos, es porque esas personas también se han comprometido y se sujetan al liderazgo de la iglesia. Si no se sujetan, ¿cómo puede un pastor pastorear esa alma? ¿Cómo puede hacerlo con gozo? ¿O qué cuentas podría rendir? Entonces necesitamos entender que en el gobierno de la iglesia, el gobierno demanda, requiere, la naturaleza de la iglesia demanda que haya una membresía para que los gobernantes o los pastores de la iglesia puedan hacer su trabajo de una manera objetiva y no subjetiva, de una manera concisa y no sobreentendida, para que cuando podamos pastorear podamos hacer una distinción clara. Mi tarea es cuidar las ovejas de mi iglesia. ¿Y quiénes son esas ovejas? En mi caso, son esos 23 miembros. Este domingo, si el Señor lo permite, recibimos un nuevo miembro. Son esos 23 miembros en nuestra iglesia. Aunque nuestra iglesia pueda tener una asistencia de 100, 120 personas, son 23 personas por las que yo tengo que dar cuentas delante del Señor. Luego, si el Señor agrega más miembros a nuestra iglesia, yo tengo que dar cuenta por esas almas que se van agregando a nuestra congregación. Pero esa es mi tarea pastoral. Es la tarea de todo pastor. Entonces, cuando vemos esto, el gobierno de la iglesia es una razón con respecto a la naturaleza de la iglesia que demanda que haya una membresía. Pero no solo eso, también otro ejemplo bien claro es la disciplina de la iglesia. Cuando hablamos de la disciplina, todos los que profesan fe en Cristo y son bautizados son añadidos a la iglesia del Señor. Esto es, que cualquiera persona que verdaderamente ha manifestado una expresión de fe verbal clara y concisa, entendible y a la luz de las escrituras, como una vida de acuerdo a esa profesión de fe, porque no solo es lo que decimos, sino cómo lo vivimos. Si esta persona muestra las marcas de un verdadero creyente, entonces esta persona se identifica con Cristo y en obediencia al Señor se identifica con Él públicamente a través del bautismo y de esta forma es añadido o se une a la iglesia formalmente como un miembro. Por eso el bautizar y el ver una conversión verdadera son cosas súper importantes en una iglesia. Cuando nosotros contemplamos cuando Dios nos está bendiciendo con un miembro nuevo o varios miembros, lo que hacemos es toda una observación. Yo me siento, hago entrevistas pastorales, le pregunto a la persona que me explique cuándo entendió el Evangelio, cómo lo entendió, quién le predicó, qué fue lo que sucedió ese día, o le hago las preguntas más simples todavía. ¿Has creído en Cristo? ¿Te has arrepentido? ¿Qué significa la salvación por gracia? ¿Qué significa el perdón de pecados para ti? ¿Qué significa la vida eterna para ti? Y cuando la persona comienza a responder, pues si sus respuestas son bíblicas o simplemente de una manera básica, pero sus respuestas son concisas, puedo estar tranquilo de que entiende el Evangelio, pero tengo que ir más allá. ¿Cómo es tu vida ahora que entiendes el Evangelio? ¿Cómo vives a partir de aquella ocasión que dices que el Señor te salvó? ¿Cómo ves las escrituras a partir de esa ocasión? ¿Amas la palabra? ¿Lees las escrituras a diario? ¿Oras a diario? ¿Amas al Señor? Esas preguntas parecería que son básicas, pero son importantísimas. Luego le pregunto, ¿alguna vez te has bautizado? Y la persona puede responder, no, nunca, o sí me bauticé, pero tal vez no lo hice de la manera correcta, o ahora que entiendo el Evangelio, yo recuerdo haberme bautizado, pero no entendí el Evangelio, era un no creyente. Entonces la persona no es que tiene que volverse a bautizar, es que tiene que bautizarse de manera correcta o verdaderamente tiene que bautizarse, no como la vez anterior que lo hacía como un no creyente. Y esto ayuda mucho, porque una vez que una persona profesa fe en Cristo y se bautiza, es añadido a la iglesia. Cuando uno de los que se ha añadido a la iglesia del Señor no manifiesta frutos de arrepentimiento o decide vivir en rebeldía contra el Señor, entonces la iglesia tiene la responsabilidad de disciplinarlo buscando su arrepentimiento. La disciplina bíblica y la disciplina eclesiástica son lo mismo. Sin embargo, debemos tener en cuenta el hecho de que el proceso de disciplina siempre tiene que ver con la búsqueda de arrepentimiento en el individuo que se está tratando su pecado o en el individuo al que se le está disciplinando. En ninguna manera es un ataque o una destrucción de la persona, no es el hecho de llamarlo y avergonzarlo, aunque en un sentido, cuando se trata de nuestro pecado, esto produce vergüenza. Lo que anhelamos es que esa vergüenza sea bíblica y ese arrepentimiento al ser bíblico traiga frutos. Por eso el texto de Mateo 18 nos enseña que si tu hermano pega contra ti, ve tú y habla con él. Y entonces si él te escucha, has ganado a tu hermano. Significa si él se arrepiente, entonces él te ha escuchado y él habrá cambiado, ya no va a volver a incurrir en ese pecado. Pero si no te escucha, ve con dos o tres testigos para que atestiguen que tú le estás llamando la atención con respecto a un pecado y le estás invitando al arrepentimiento de una manera concisa y amorosa y ellos sepan que se hizo de la forma correcta.
Pero si no te oyere, dice, si no se ha arrepentido, si no ha cambiado esa forma de vivir pecaminosa, entonces llévalo a la iglesia. Y la pregunta de rigor es, ¿qué es la iglesia? ¿Notas eso? ¿Tengo que llevar a una persona que ha vivido en pecado frente al culto público? No, eso no se nos pide en las escrituras. Se nos pide llevarlo a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? ¿Todos los que se congregan el domingo? No necesariamente, porque hay niños que no son creyentes, hay adolescentes que no son creyentes y algunos invitados que a veces invitamos semana a semana que no son creyentes. ¿Quiénes componen la iglesia? Los miembros de esa iglesia. Entonces se convoca una reunión de miembros y se invita a la persona que se le ha pedido que se arrepintiera, que llegue a esta reunión y toda la iglesia le llama con amor y con gracia, pero firmemente con la verdad, al arrepentimiento. Si la persona que está pecando no escucha la reprensión de parte de los hermanos, la iglesia debe quitar su membresía de la iglesia o la iglesia debe quitar su nombre de la membresía de la iglesia y debe ser considerado como una persona que no ha nacido de nuevo, según las palabras de Cristo en Mateo 18, 15 al 17. Por eso el proceso mismo de la disciplina implica una membresía definida. Cuando hay una membresía definida, entonces sabemos a quién disciplinar. Y me encanta esto, no les menciono como un ejemplo, pero nuestra constitución eclesiástica, la cual hemos estado leyendo con los hermanos de nuestra iglesia, los que asisten allí, todos los martes, y justo este martes terminamos nuestra lectura. Son como 38 páginas, pero realmente son 34 y ha sido de mucha bendición poder leerlo y conocer cómo practicamos las cosas de nuestra iglesia. Y en esa constitución precisamente detalla con mucho cuidado cómo se llevan los procesos de disciplina. Y hay un enunciado que hace referencia al hecho de que la disciplina precisamente es para los miembros, pero si hubiera algún asistente en medio de nuestra iglesia que peca y que vive de una manera deliberadamente pecaminosa y que está desagradando al Señor y no es miembro, nosotros agregamos un pequeño artículo, un párrafo que se llama disciplina protectora. Y es que la iglesia va a llamar la atención a aquella persona que aunque no es miembro, con respecto a su vida y su forma de proceder, que no es de acuerdo a uno que camina conforme a la fe y la verdad. Y entonces tiene que ver con el hecho de acercarse y llamarle la atención, porque aunque a las personas que se disciplina solamente son miembros, eso no quita que podamos llamar la atención a una persona que, aunque no es miembro, está viviendo de una forma pecaminosa. ¿No sería falta de amor de parte nuestra dejarle vivir en su pecado? Si lo amamos, queremos guiarle a la verdad. Y entonces menciono esto como un ejemplo, porque al hablar de la disciplina de la iglesia, la disciplina eclesiástica presupone una membresía. Significa que ésta entiende que hay una membresía para poder aplicarse correctamente. Si no hubiera una membresía, ¿a quién disciplinamos entonces? A esta persona que llegó por primera vez hoy, pero llegó por primera vez, no sabemos si es creyente o no. No, lo que se debe hacer es disciplinar a aquellos que han hecho un pacto y que están faltando al pacto de la iglesia, aquellos que han hecho un compromiso y que no están viviendo conforme a la verdad que dicta su compromiso, o aquellos que llamándose creyentes viven como si no lo fueran. Y entonces Pablo dice eso, ¿no? A los corintios. Dice, no les digo que no se junten con las personas del mundo, de otra forma tendrían que salir del mundo, pero sí les digo que no se junten con aquellos que llamándose hermanos viven de esta manera. ¿Cómo? En adulterio, en fornicación, en inmoralidad sexual, en ira, en contiendas, en cosas que son pero muy inmorales en contra del cuerpo y del orden que Dios ha establecido. ¿Qué palabras fuertes? Eso implica disciplina. Mira, un ejemplo, y quiero simplemente leer brevemente esto, creo que algunos pueden conocer ese texto, pero es un ejemplo breve. El caso de Primero a los Corintios tiene algunos detalles explícitos que nos dan mucha luz. Primero a los Corintios 5, versículos 1 al 3 dicen esto. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros, escuchen esto, estáis envanecidos. ¿Qué significa? Hinchados, inflados, ciegos hasta cierto punto. La pregunta de Pablo es, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Esta expresión, fuese quitado de en medio de vosotros, es una expresión que define, significa, alguien en medio de los miembros de la iglesia de los Corintios estaba viviendo de esta manera y seguía viviendo así, como si no fuera de Cristo. La expresión hay entre vosotros y quitado de entre vosotros son dos expresiones que nos dan la idea de un cuerpo definido, es decir, la membresía de una iglesia específica. Pablo describe esta carta a una iglesia en Corinto, él le escribe esta carta. Y las palabras del capítulo 5 están dedicadas a corregir el pecado específico que la iglesia estaba permitiendo que haya entre ellos, específicamente de este hombre que había tomado la mujer de su padre, posiblemente su madrastra, un asunto de inmoralidad sexual muy grave. En el texto
Se menciona ahora en el versículo 3 del mismo capítulo, ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en el cuerpo, en cuanto a lo que es la presencialidad, llámese así, es como nosotros ahora acá estamos ausentes en el cuerpo, pero estamos presentes de forma virtual, ¿no es cierto? Bueno, en este caso él dice presente en lo espiritual. Ya como presente he juzgado al tal que tal cosa ha hecho, dice. En el nombre, miren la autoridad con la que el apóstol habla y la autoridad que tiene la iglesia para actuar con respecto a la disciplina. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, ese texto parecería sonar muy extraño y bastante místico, pero no lo es. Déjame explicarlo de una manera sencilla. Los versículos 3 al 5 nos muestran el mandato que les da el apóstol de reunirse, a hacer una asamblea y juzgar el pecado no arrepentido de este hombre que estaba entre ellos como parte de la iglesia. Otra vez, la idea de hacer una asamblea o reunirse, y reunirse en este caso, demanda necesariamente una membresía definida. ¿Quiénes estarían en esta reunión? Los que eran parte de la congregación. El texto dice, reunidos vosotros. Eso significa que era una asamblea que convocaba a todos los que estaban leyendo esta carta, es decir, una convocatoria para todos los que eran parte de esa iglesia. Este llamado a reunirse demanda una membresía definida. Y por favor, presten atención aquí, no quiero obviar un par de detalles, quiero expresarlos, pero no quiero pasar por alto un ejemplo o una ilustración. Este domingo que pasó, tuvimos la gracia de poder tener una reunión de miembros en nuestra iglesia, justamente para esta labor. Nos reunimos y en medio de todas estas cosas tuve la oportunidad de leer una carta que se envió exclusivamente a nuestra iglesia. Esa carta era una carta de recomendación. ¿Qué significa eso? Que una iglesia de otro lugar, de otro sector, nos recomienda a una persona para que sea miembro de nuestra iglesia. Una carta hermosa de 2 páginas aproximadamente, describiendo y explicando todo el proceso, el detalle, explicando la integridad con la que esta persona ahora ha salido de su iglesia y se congrega en la nuestra, y entonces recomendándonos a esta persona para que se una a nuestra iglesia. Es una forma muy útil de hacerlo, porque al entenderlo, evita que nosotros tengamos que llevar todo un proceso de 6 meses o 8 meses para que pueda ser miembro, y hace que se acorte ese proceso. Lo que me ha encantado es que esta persona que ahora va a ser pronto un miembro de nuestra iglesia ha sido muy paciente, porque comenzó a congregarse hace unos 3 meses de nuestra iglesia, pero nunca pidió eso, sino que esta misma persona dijo, quiero esperar por si de alguna forma tuviera que volverme a donde yo estaba en mi iglesia. Ella es de Santo Domingo, esta persona, y ahora está con nosotros. Lo bello es que nosotros leímos esa carta en la iglesia por unanimidad, o sea, los miembros, los 23 miembros de nuestra iglesia, levantamos la mano en aprobación de recibir como miembro a esta hermana que les menciono. Eso es hermoso. Esta carta nos exhortaba a amar a esta hermana, a cuidarla, a bendecirla, a predicarle el evangelio a sus hijos cuando sea posible y a estar atentos en el cuidado de las almas de aquellos que Dios ha colocado en nuestras manos. Una preciosa carta. Así Pablo le escribe una carta a la iglesia que está en Corinto. ¿Qué es la iglesia que está en Corinto? Sino específicamente los miembros que la componen. Ahora, hermanos, escuchen esto. Esto es autoridad apostólica. El apóstol Pablo habla en el nombre del Señor. El apóstol Pablo hace referencia a la asamblea de los miembros y del mismo espíritu que debe gobernarlos. El espíritu que está en Pablo es el espíritu que debe gobernar a la iglesia también, el Espíritu Santo. Y con el poder que se le ha otorgado a la iglesia para ejercer esta autoridad, entonces se da un veredicto. El tal, aquel que vive de esta manera, no se ha arrepentido, que no ha cambiado, debe ser entregado a Satanás para destrucción de la carne. Y déjenme hacer una pregunta simple y llana para que lo podamos entender bien. ¿Qué es estar en Cristo? Es estar en la gracia, es estar en un estado de ser, haber sido salvado por la gracia de Dios, haber sido transformado. Pero ¿qué pasa si uno de los nuestros, habiendo disfrutado de estar en Cristo, vivido en santidad, habiendo sido de aquel que es un recipiente de esa gracia, habiendo escuchado la palabra y todo, comienza a actuar y a proceder de una forma pecaminosa, comienza a vivir de una manera inmoral? El tal no está viviendo conforme a la regla de Cristo y tal vez está poniendo en evidencia que realmente no ha entendido el Evangelio. ¿Qué significa ser entregado a Satanás? Significa ver a alguien como alguien que no es de Cristo, o ver a una persona en medio nuestro que no está viviendo como si fuera de Cristo, sino como si fuera de Satanás. Entonces, entregarlo a Satanás
Es la circunstancia consecuente en la que una persona sin arrepentimiento decide vivir lejos de Dios. Entonces, el asunto acá no es que la iglesia entrega a Satanás a una persona, sino que el tal es entregado naturalmente a Satanás por causa de su pecado, no arrepentimiento, su falta de piedad. Consecuentemente se entrega a la oscuridad y no a la luz, porque habiendo luz en la iglesia y habiéndole explicado su pecado y habiéndole llamado al arrepentimiento por medio de la luz del Evangelio, la persona no entiende y no cambia. Por lo tanto, esta expresión de entregarlo a Satanás tiene que ver con el hecho de si no estás en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, entonces estás en el mundo y el mundo le pertenece a Satanás. Recuerden que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia. Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces, la esperanza aquí es que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Cómo? Que conforme pase el tiempo, esta persona se vea tan consciente de su pecado y se ve a sí mismo como tan alejado de la gracia de Dios que corre en arrepentimiento y busque al Señor y se arrepienta y se ponga cuentas delante del Señor. Miren, el texto continúa y nos dice esto ahora. Primero los Corintios 5 6 al 8 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Qué palabras tan importantes aquí. Sabes, en los versículos 6 al 8, el apóstol compara a la iglesia con una masa en la que no se debe permitir nada de levadura, porque si la levadura no es sacada, finalmente toda la masa terminará echándose a perder. La ilustración sugiere un cuerpo definido. Dentro de la iglesia local no debe permitirse pecados no confesados o personas no arrepentidas. Eso es lo que significa. Dentro de la iglesia local no debe permitirse pecados no confesados o personas no arrepentidas. Esto es sumamente importante. Pero no solo eso, mira otro texto. Más adelante, ahora el versículo 9 al 13 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Por qué razón? Porque ¿qué razón tendría yo de para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Por qué a los que están afuera Dios los juzgará? Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. ¿Notan esto? Esta pregunta es, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Una de las tareas que tienen los miembros dentro de la congregación es amonestarse unos a otros, dice la Biblia. Es exhortarse unos a otros. Es soportarse unos a otros y perdonarse unos a otros. Pero ¿cómo puede funcionar esto si no nos juzgamos? Si no nos sentamos y nos ponemos las cuentas claras entre miembros dentro de la iglesia. Finalmente, en esta última parte, el apóstol concluye con una reflexión que demuestra la necesidad de tener una membresía en la iglesia local. Miren, en el versículo 9, Pablo apela a una carta en la que ya les había dicho que no se juntaran con fornicarios, pero inmediatamente hace la siguiente aclaración, no con los fornicarios de este mundo, o sea, de alguna forma vamos a juntarnos con personas que son pecadoras en este mundo porque tenemos que predicarles el Evangelio. Él está apelando a que su orden no tiene que ver con la iglesia, debe juzgar al mundo, porque el mundo ha sido juzgado por Dios, Dios lo va a juzgar, sino que la iglesia debe juzgar a las personas que están dentro de la congregación. Y esto es reforzado por las expresiones los que están afuera, una referencia al mundo, y los que están adentro, una referencia a la iglesia en el versículo 12. Esta diferencia o esta diferenciación es la base para la disciplina eclesiástica. La iglesia no debe juzgar al mundo, Dios lo juzgará, sino que debe juzgar a los de adentro, a los que son parte de la iglesia. ¿Cómo se puede saber quiénes son los que están dentro? ¿Quiénes son parte de la iglesia? Entonces, la única respuesta posible a la luz de todo lo que hemos estado observando es una membresía formal en la iglesia local.
Así que sin una membresía formal, si no hay una membresía formal y esta no está definida dentro de la iglesia local, no hay forma de practicar correctamente la disciplina eclesiástica que la escritura ordena. Ahora, por favor, acompáñame a ver una metáfora. En este caso, la tercera cosa que podría llegar a decirte con respecto a la naturaleza de la iglesia como algo que demanda que haya una membresía es que no solo el gobierno de la iglesia y también la disciplina eclesiástica, sino también por las metáforas de la iglesia. Cuando pensamos en la naturaleza de la iglesia, las metáforas que la Biblia hace acerca de la iglesia son muy ricas en lo que respecta a la importancia de un cuerpo de miembros. Mira esto. El Nuevo Testamento utiliza diferentes metáforas para hablar de la iglesia. Entre las más importantes están un templo o edificio, por ejemplo, que no se refiere literalmente a un templo o un edificio, sino a lo que éste es como una estructura. Un cuerpo, obviamente no se refiere a un cuerpo literal, sino a lo que éste es como un cuerpo. Un cuerpo está compuesto de miembros. Una familia está compuesto de hijos. Una vid está compuesta, en este caso, de pámpanos que llevan fruto. Un rebaño está compuesto de ovejas. Una esposa es la esposa de un esposo. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Y el sacerdocio es algo maravilloso también. En ese sentido, cada una de estas metáforas perdería completamente su significado e importancia si la iglesia no tuviera una membresía definida. Por ejemplo, esto es lo que dice el apóstol Pablo con respecto a la iglesia en su comparación con un cuerpo. Mira la comparación que hace el apóstol Pablo. Esta metáfora es fascinante. Dice Efesios 4:15 al 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sabes qué significa esto? Primero que nada, el apóstol Pablo llama a la iglesia a seguir la verdad en amor. Las dos cosas van de la mano. No podemos exaltar el amor por encima de la verdad o la verdad por encima del amor. La verdad debe ser a lo que seguimos en amor. Y entonces la verdad nos va a costar, nos va a doler, pero por amor tenemos que soportarla. Por amor nosotros tenemos que escuchar la verdad. Entonces la forma en la que crecemos es entendiendo que Cristo es la cabeza y lo hacemos como un cuerpo. Y esto funciona cuando este cuerpo, que es uno solo, de manera local me refiero, porque la iglesia de Cristo es una sola en todo el mundo, es la iglesia global, no universal. Cuando este cuerpo, de manera local, está bien concertado, está bien unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, esto sucede solo porque la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando cada miembro cumple su responsabilidad dentro del cuerpo, entonces esa actividad propia nos concede la oportunidad de recibir el crecimiento para edificación continua en amor. El versículo 10, el apóstol nos dice que Dios repartió dones a los hombres, allí en Efesios capítulo 4. Eso es maravilloso porque el lenguaje con el que el apóstol Pablo hace referencia es el lenguaje de una batalla. Es la forma en la que se refiere el texto en las escrituras a alguien que ha vencido en la guerra, un rey que ha vencido en la guerra, que ha ganado la batalla y que ha tomado el botín o los despojos del enemigo. Y entonces ahora vuelve con ese botín para entregarle a su pueblo. Y cuando él regresa, la iglesia está, en este caso, la iglesia es del pueblo de Dios, el pueblo de Cristo. La iglesia está gozosa y entonces Cristo viene y comienza a repartir los regalos o el botín o los dones. Por eso dice el versículo 10 que el apóstol hace referencia a Cristo como aquel que llevando cautiva la cautividad dio dones a los hombres, los cuales son descritos en el versículo 11 tales como los oficiales de la iglesia, es decir, en aquel entonces, de manera extraordinaria, los apóstoles, los profetas y evangelistas quienes fueron los encargados de formar el cimiento o los cimientos de la iglesia. Y luego, consecuentemente, de manera ya ordinaria, no extraordinaria, los pastores maestros, que son lo mismo, un pastor es un maestro, quienes son los responsables de construir sobre ese cimiento el maravilloso edificio de Dios.
Entonces, en el versículo 12 de Efesios 4, se nos dice que el propósito de estos dones de Dios a la iglesia fue perfeccionar a los santos. Esto significa que al Dios concedernos pastores en las iglesias, la tarea de los pastores es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La tarea de los pastores en una iglesia es capacitarlos para la edificación del cuerpo de Cristo. En los versículos 15 y 16 encontramos la exhortación de cómo ese cuerpo que está siendo construido debe relacionarse. Si no existiera una membresía formal en la iglesia local, todos los conceptos descritos en este texto sobre la unidad del cuerpo no tendrían una aplicación de manera objetiva. Cuando el texto menciona a todo el cuerpo, la palabra todo el cuerpo, ¿a qué cuerpo se refiere? Sino una referencia a la iglesia local, entonces la aplicación de este crecimiento del que habla no tendría una aplicación concreta. Se refiere a la iglesia local. Un cuerpo tiene partes concretas, las cuales están definidas. Si la iglesia es un cuerpo, entonces los miembros que la conforman deben estar definidos, con nombre y apellido, con el entendimiento de que su testimonio, tanto verbal como en su vida, es consistente y por lo tanto es evidente a la luz de todo lo que se vive como un cristiano. Y por lo tanto ha hecho un pacto, un compromiso voluntario, se ha unido y cree en la misma verdad que la iglesia enseña y profesa. Eso es un cuerpo. Y por lo tanto, entonces ahora entendemos ya en segundo lugar que consecuentemente la naturaleza de la iglesia demanda una membresía. ¿Por qué creemos que la membresía es bíblica? Porque según las escrituras, ahora que hemos visto estos textos, encontramos que por naturaleza la membresía se requiere. La iglesia requiere, por su naturaleza, que haya una membresía. El gobierno de la iglesia lo establece, la disciplina de la iglesia lo requiere y consecuentemente entonces podemos contemplar el hecho de que las metáforas, en ese sentido, también establecen, las metáforas bíblicas acerca de la iglesia establecen la necesidad de un cuerpo bien definido y concreto con respecto a lo que es una membresía. Entonces, yo quisiera, obviamente me encantaría avanzar acá es sin freno y poder avanzar todo, pero quisiera ser cuidadoso a la hora de poder dar una clase como esta. Y me encantaría poder parar acá y tener una última clase sobre esta parte del fundamento bíblico para luego acercarnos a la siguiente parte de la membresía próximamente. Pero entonces, al detenerme aquí, me gustaría que podamos conversar un poco antes de finalizar nuestra clase con respecto a eh, el hecho de lo que hemos estado estudiando en esta clase, haciendo referencia al hecho de que la naturaleza de la iglesia demanda que haya una membresía bíblica. Por eso creemos que la membresía es bíblica, porque la Biblia demanda, según la naturaleza de la iglesia, que exista esto. Así que permítame parar acá mi compartir pantalla y entonces poder compartir un tiempo ahora de preguntas que tengamos en mente o alguna cosa que podamos sumar a esta clase. Con mucho gusto me encantaría poder escucharlos. O sea que al igual que la familia de Cristo es determinada, ¿sí? En su, digamos que en su aspecto macro, así también en cada cuerpo individual de la iglesia local es determinado por un número de creyentes que están comprometidos a ese cuerpo, ¿sí? Tal Y cual. eso es diferente a aquellos que asisten a ese cuerpo Sí, o tal que cual. asisten a ese local, por decirlo así. Tal cual. Y es simple. Es como así como en un hogar, la Biblia dice que la iglesia es la familia de Dios. Y entonces, en mi hogar, yo sé que los miembros que son parte de mi hogar son mi esposa y mis tres hijos. En total somos cinco, ¿verdad? Y entonces, si yo un día estoy aquí en mi casa y entonces quiero compartir a mi familia algunas decisiones que estamos por tomar y mi tarea como cabeza es explicarles a ellos qué decisiones vamos a tomar, de pronto yo estoy en mi hogar y veo una persona extra en mi mesa y digo, ¿y esta persona qué hace acá? Y quizás es mi vecino, ¿no? Y entonces estoy compartiendo decisiones y él dice, no, yo creo que deberían hacer esto en esta casa. Pero él es mi vecino. Él no tiene autoridad en mi casa para acercarse y decir qué es lo que debo hacer y qué no, porque él es mi vecino. Yo puedo invitarlo a comer en mi casa, pero en mi casa hay normas claras. Y así sucede en la iglesia. En la iglesia Dios ha establecido un gobierno y estos son los pastores. Y los hermanos en Cristo, aquellos que se han unido a la iglesia formalmente y aquellos que podemos llamarles hermanos porque su vida, sus palabras y su manera de vivir corresponden con los frutos de un verdadero creyente.
pueden participar de la vida de esa iglesia de manera consistente. Pero entonces si llega alguien un día de pronto y comienza a conversar con nosotros y nos dice, deberían hacer así y asado, y esto debería verse de esta forma, por más útiles que puedan ser sus consejos, esa persona no tiene parte en medio de esa iglesia, porque tiene que unirse formalmente a esa iglesia y someterse a las directrices de esa iglesia para poder caminar juntos con esa iglesia. Entonces, una familia es muy importante en el concepto bíblico acerca de la iglesia. Un edificio, por ejemplo, cuando Pablo hace referencia a lo que es un edificio, Pedro, perdón, él dice acerca de la iglesia que somos edificio de Dios y que aquellos que están unidos a la iglesia son piedras vivas, piedras vivas. O sea que hay una tarea, no solo es el material que se usa para la construcción, sino la calidad de ese material. Es muy importante el poder observar la calidad de ese material. Un edificio está hecho de piedras y entonces la calidad del material con el que se construye la iglesia es que esas piedras están vivas. No puede estar construida la iglesia de Cristo con piedras muertas. Y entonces nuestra tarea es poder verificar que son verdaderos creyentes con una conversión verdadera a través de un fruto real en sus vidas, del poder de la gracia transformadora y un testimonio vivo a través de palabras y vida, pero también un compromiso real con la verdad que la iglesia profesa, como a su vez un pacto voluntario donde la persona se une voluntariamente a esa congregación. Eso es otra metáfora, no solo el cuerpo como tal, sino también el edificio como tal, la familia como tal. Todas estas cosas requieren de un compromiso voluntario, una unión a la iglesia formalmente. Y entonces no deberíamos, bueno, voy a decirlo en una clase, en algunas clases más adelante, pero no deberíamos presuponer que tenemos una membresía por el hecho de que tenemos personas congregándose en nuestra iglesia. Tenemos que definirlo. Y el definirlo nos ayuda a nosotros a poder saber quiénes son miembros de nuestra iglesia y quiénes no son miembros de nuestra iglesia. Y a eso no debemos tenerle miedo, porque cuando podemos definir con claridad quiénes lo son, ellos van a ayudar a aquellos que no lo son a que entiendan el Evangelio y con el tiempo puedan unirse a la iglesia formalmente. Oye, es interesante porque entonces nos fija en el aspecto de que no nos debería interesar los números cuando tú mencionas calidad, sino Ujú. que deberíamos de estar interesados en hacer discípulos. Y que gloria a Dios fuera, qué lindo fuera que todos los asistentes fueran discípulos realmente, sí. Amén. Pero, Que así sea, pero se pero requiere calidad. se requiere calidad. Y Ujú. eso implica el control de calidad, porque en verdad, aunque uno puede ser movido y nuestro corazón fácilmente es movido por los números, Dios no quiere cantidad. Es que la verdad es que Él es el que trae la cantidad. Nuestra tarea es verificar que esa cantidad sea calidad. Entonces, Él nos ha dado esa responsabilidad como iglesia de observar a cada persona que asiste a nuestra iglesia, de animarla a caminar conforme a la medida de Cristo, la gracia de Cristo y la verdad de Cristo. Y cuando vemos calidad, entonces podemos decir, ven, únete a nosotros, porque tienen los frutos reales de una persona que ama al Señor. Y entonces la iglesia puede estar contenta de saber que está haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Yo les mencionaba un ejemplo breve de cómo se nos dio la oportunidad de reunirnos este domingo con los miembros de nuestra iglesia. Y aunque somos solamente 22, 23 por ahora, no podría correr a decirles que somos un montón, aunque la asistencia de nuestra iglesia es de unas 100 personas aproximadamente. El asunto es, ¿por qué son más los asistentes que los miembros? Porque ahora recién estamos llevando un proceso nuevo de enseñanza para que aquellos que desean ser miembros de nuestra iglesia entiendan el porqué y entendiéndolo, voluntariamente soliciten serlo. Se bauticen y se unen a la iglesia. Y quizás dentro de unos pocos meses se una un lindo número de hermanos. Pero imagínense, tenemos una responsabilidad de reunirnos con esos miembros. Lo hacemos una vez al mes, pero solo 3 veces al año nos reunimos para reuniones de negocio, les llamamos nosotros, donde tomamos decisiones con respecto a finanzas y demás cosas. Pero un ejemplo de esto es, déjenme citarles algo que dice Mark Dever. Y son estas las palabras que a mí me llamaron mucho la atención. Y es que cuando nosotros revisamos la lista, debemos asegurarnos, tanto como podamos, que cada persona que se haya hecho miembro de una iglesia sea realmente convertida, o sea, sea realmente cristiana. ¿Por qué? Porque los inconversos que participan en las sesiones de negocios de la iglesia lo harán solamente con un corazón de carnalidad, egoísmo y orgullo. Ellos nunca han sido renovados, solo toman sentido entonces que su participación en estas reuniones frecuentemente sea menos que de ayuda o con amor, sino de tropiezo, de inconformidad y de molestia. Y esto es algo muy importante. Y entonces es lo que tenemos que estar revisando continuamente, pero para hacerlo necesitamos tener una membresía.
Y por eso es importante que los miembros estén comprometidos con ese cuerpo, porque entonces van a querer lo mejor para ese cuerpo. Tal Y, cual. y miembros no son miembros legales, son, o sea, los miembros pertenecientes a la Iglesia de Cristo en ese cuerpo local. Tal cual. Hay algo que nos gusta, nosotros en nuestra constitución eclesiástica, lo que hicimos se fue agregar al final de la constitución la autoridad que tiene nuestra constitución eclesiástica. Y entonces explicamos que como miembros le hemos dado autoridad a esta constitución para definir lo que es la iglesia, según las escrituras. ¿Y qué hicimos allí? Explicar que si de alguna manera nuestra iglesia llegara a ser algo legalmente establecido, tener su personería jurídica, tener su presidente, vicepresidente y todo lo que pueda llegar a tener según lo legal, ninguna de esas personas tiene autoridad dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellas nos representan ante el Estado, pero no son personas que ejercen autoridad dentro de la iglesia, puesto que el gobierno de la iglesia requiere que la iglesia se gobierne bíblicamente a través de sus miembros por medio de sus pastores. Y entonces yo puedo tener una persona que me representa ante un grupo de personas, y eso está bien, pero esa persona no me representa a mí dentro de mi hogar como cabeza de mi hogar. Y entonces hay una distinción muy importante. Es muy importante saber que en el marco legal, esas cosas solo tienen la autoridad fuera de la iglesia, ante el Estado, o sea, fuera del orden de la iglesia, en cuestiones de decisiones, responsabilidades legales y papeleo, pero en ninguna manera tienen injerencia o responsabilidad interna dentro de la congregación, porque si no estaríamos trayendo lo que el César dice o el Estado a un órgano o lo que se llama una institución diferente, la iglesia. Hay tres instituciones que Dios estableció. La primera institución es la familia, el hogar o el matrimonio específicamente. Eso Dios lo creó. La segunda institución es el Estado. Recuerden que Dios puso el ejemplo con el Estado de Israel en el Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto ahora se ha diluido mucho esto, pero realmente es los estados que hay en diferentes países, los gobiernos son establecidos por Dios. Por eso Romanos dice que no hay autoridad que no haya sido establecida por Dios. Pero la tercera institución es la iglesia. Ahora, estas instituciones pueden cooperar entre ellas, pero ninguna tiene autoridad por encima de ellas. La iglesia no tiene autoridad sobre la familia. La familia no tiene autoridad sobre el Estado no debe tener autoridad sobre la iglesia o sobre la familia. Cooperan entre ellas. El Estado beneficia al ciudadano que puede pertenecer a la familia y a la iglesia. La iglesia beneficia a la familia con guía bíblica y también beneficia al Estado con sabios votantes, los llámese sabios ciudadanos, y viceversa. Cada una de ellas cooperan, pero ninguna tiene autoridad sobre la otra. Entonces, cuando nosotros no distinguimos entre lo que significa representación ante el Estado, tenemos la tendencia de tomar del Estado cosas que se nos pide para el gobierno de la iglesia y dejar la verdad afuera. Cuando vemos lo que la iglesia pide miembros y de entre los miembros oficiales. Esos oficiales son muy importantes. Y yo creo que cuando una membresía es bíblica y está bíblicamente establecida, de esa membresía se puede levantar tranquilamente los asuntos legales de una iglesia. ¿Y qué requiere el Estado? Miembros que compongan esa sociedad para darles un nombre, para darles una personalidad jurídica, una representación, y en medio de esos miembros se requiere un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocales, etcétera. Pero vuelvo y repito, esas personas solo cumplen una labor simbólica dentro de la iglesia, representándonos ante el Estado, pero dentro de la iglesia son miembros comunes, ovejas comunes, que son guiadas por la palabra por medio de los pastores y los líderes de la congregación. Eso es un equilibrio. Eso es saber mantener el orden donde corresponde. La familia, la iglesia, el Estado son cosas que se cooperan entre ellas, pero no se sujetan o se someten unas a otras. Gracias, Robert. Hermanos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algo que quisiera comentar? Sé que está el hermano Alfredito, Pastor Ricardo, hermano Luchito. Yo siempre digo que si no hay preguntas es porque o todo quedó claro o nada quedó claro. O todo se entendió o nada se entendió. Veo que Hermano Alfredito se... Alberto, buenas noches. Mi querido Alfredito, así Hermanos es. queridos, buenas noches. Realmente, bien, no quedó claro todo. Realmente lo que pasa es que eh, son cosas que muchas veces ignora, ¿no? Realmente
al creer que todos los que asisten a la iglesia son miembros, pero Mm. realmente cuando vamos aprendiendo, vamos dando cuenta que realmente no son todos miembros, sino que realmente los que ya realmente toman la decisión de ser miembros de la iglesia. Entonces yo ahorita acabo de entender esta parte, no sé si estoy bien, que, que el Señor Jesús cuando venga nos va a tomar en cuenta de los miembros de la iglesia, no de toda la iglesia, de los que asisten. Entonces realmente nosotros lo que más tenemos que cuidar es a los miembros, que antes que a todos los que asisten o es algo así. Bueno, es una muy buena pregunta, mi querido Alfredito. La realidad es que la tarea de los pastores y los líderes en una iglesia es cuidar a la grey, a las ovejas, y ellos son los miembros principalmente. Pero la iglesia como tal tiene la responsabilidad y la misión de alcanzar al mundo. Entonces, ¿cómo alcanzamos al mundo? A través de la labor evangelizadora y discipuladora que la iglesia tiene en sus manos. Como la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, entonces Dios le ha encargado a la iglesia la verdad bíblica. La iglesia no es suficiente en sí misma, ni es autoridad en sí misma, sino que tiene autoridad por las escrituras y tiene la responsabilidad de recibir la verdad, de proteger la verdad y de proclamar la verdad. Y entonces, esa es la tarea que hemos tenido durante 2000 años y seguimos teniendo esa responsabilidad. Por eso, las personas que asisten a nuestra iglesia eventualmente serán desafiadas y animadas a unirse a nuestras iglesias de manera formal, siendo miembros de nuestras iglesias a través de esa labor evangelizadora y discipuladora. Por eso el Señor Jesucristo dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, entonces, id y haced discípulos de todas las naciones, y aquellos que se hacen discípulos hay que bautizarlos, que es la manera en la que se unen a nuestra iglesia formalmente a través del bautismo. Pero porque al hacerse discípulos, ellos siguen a Jesús. Y al seguir a Jesús se comprometen a rendirse y a morir a todas las cosas que antes eran para ellos ganancia o aquellas cosas que eran a las que servían como ídolos y demás cosas, y se entregan a Cristo. Por lo tanto, voluntariamente ahora muestran en su propia vida marcas de un verdadero convertido. Y a esas personas se les invita voluntariamente a unirse a la iglesia. Entonces, aunque la tarea pastoral es cuidar y dar cuentas por las ovejas que pertenecen a una iglesia, la misión de la iglesia es alcanzar al mundo. Y al cumplir nuestra misión o aquella comisión que se nos ha dado por la autoridad de Cristo, nuestra tarea es enseñarles a guardar todo lo que Cristo nos ha mandado. Y eso implica que las personas que están en nuestra iglesia, un ejemplo de esto es, en nuestra iglesia al congregarse este número considerable de personas, tenemos gente que viene de diferentes lugares, de diferentes sectores, contextos y familias, ¿no es cierto? Y entonces, en la mayoría de los casos de nuestra iglesia, los padres, algunos de ellos son parte de nuestra congregación, papá y mamá. En algunos casos solo es papá, otros casos solo es mamá. Pero digo, son parte, me refiero siendo miembros. Pero los hijos no. ¿Por qué? Porque se requiere madurez si han de tomar decisiones como iglesia y hemos de caminar a la hora de poder resolver cosas, necesitamos gente madura, pero esa gente madura se ve primero como creyente. Pueden haber jóvenes creyentes, pueden haber hasta muchachos creyentes, pero necesitamos que aquellos que son miembros de nuestra iglesia sean maduros y tengan criterio para tomar decisiones. Y eso involucra ser paciente con ellos para que llegue el tiempo señalado en el que pueden unirse a nuestra iglesia. Eso involucra que tenemos que seguir discipulándolos. Y nuestra tarea entonces, como miembros de nuestra iglesia, es discipular a aquellos que no lo son, instruyéndoles, guiándoles y ayudándoles a madurar, para que cuando llegue el tiempo señalado puedan unirse a nuestra iglesia de una manera tan preciosa y lo podamos recibir. Pero viene esta doble responsabilidad. La tarea de los pastores es cuidar a la grey, a las ovejas, a los miembros de la iglesia. Su tarea es capacitar a los santos para la obra del ministerio, porque una vez que los santos han sido capacitados, el ministerio funciona como al cumplir la comisión que Cristo nos ha dado, la labor evangelizadora y discipuladora. Gracias, mi pastor Robertito. O sea que no, ¿cómo se puede decir esto? Eh, qué edad más o menos puede una persona llegar a ser miembro de la iglesia? Porque si es que no se puede hacer con los jóvenes todavía, por falta de madurez, entonces, ¿a qué edad más o menos tendría que ser las personas que pueden llegar a ser miembros? Es una buena pregunta, mi querido, y consecuentemente nos lleva a esto, ¿no? A pensar en la edad. Yo considero que la edad no es algo que nosotros determinamos, sino que la madurez es algo que va a determinarse. Creo que hay personas que han madurado muy bien y a sus 16, 17, 18 años tranquilamente pueden ser miembros de la iglesia,
pero se requiere madurez y buena toma de decisiones. Pero para eso primero se requiere conversión verdadera y frutos reales del Evangelio en su vida. Entonces, no determinaría una edad específica, así como se nos pide para votar, que a los 16 años alguien puede votar, pero yo estoy muy consciente de que hay muchos jóvenes que necesitan madurar pronto y que lamentablemente se les ha pasado la edad de madurez, o sea, me refiero, tienen 20, 25, 30 años y no han madurado. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay cosas que ha faltado en su crianza y su instrucción que debe ser llevado a la madurez para que puedan ejercer su responsabilidad como un hijo en un hogar, como un hombre que puede trabajar, como una mujer que puede aprender también y pueden juntos caminar de una forma en la que puedan honrar al Señor. Pero me refiero de esta manera, ¿no? Pensemos en las edades no como un techo que nosotros colocamos, sino como el beneficio que le damos a jóvenes que necesitan crecer y madurar. Pensemos, esta persona ya es madura para poder ser parte de esta congregación. Hace 15 días atrás un muchacho se me acercó y me dijo, Pastor Roberto, yo quisiera ser miembro de esta iglesia. Yo le pregunté, ¿cuántos años tienes? Me dijo, tengo 16 años. Yo le digo, debemos charlar. Me dice, yo he estado tomando las clases, creo que el Señor me ha salvado, me gustaría que puedan preguntarme y observar mi corazón a ver si esto es verdad, pero creo que el Señor me ha salvado. Yo quisiera ser parte de esta congregación. Yo le dije, charlemos. Si después de haber conversado con él y haber tenido varias conversaciones y entrevistas con él, yo noto que hay un fruto real en su corazón, yo estaría dispuesto a presentarle a los miembros a alguien que puede ser tranquilamente un candidato para que sea miembro de nuestra iglesia. La iglesia va a juzgar eso y eso nos va a ayudar a ver si podemos contemplar el hecho de que este joven pueda ser miembro de nuestra iglesia a su debido tiempo. Hay que esperar. Pero si vemos esos frutos, por qué no considerarlo como próximamente un miembro de nuestra iglesia? Si hay frutos reales, pero a su vez es necesario que madure. Entonces, pienso que una edad no adecuada es la niñez o la adolescencia temprana, pero creo que puede alguien ser miembro si ha mostrado buena madurez ya en su juventud o en su adultez joven todavía. Entonces, Cuando tú dices adolescencia, ¿a qué edad te refieres más o menos? me refiero a algo que inicia tal vez entre los 10 a 16 años, que es un periodo, una etapa de adolescencia. A veces la adolescencia se extiende hasta los 18 o 20 años, pero es relativo. Realmente la adolescencia es un término que se creó hace unos siglos, perdón, hace unas décadas atrás y que no existía antes, porque antes la gente tenía que madurar pronto, ¿no? En la época de las guerras, la gente iba a trabajar a los 9, 10 años y así hay casos. Pero el tema es que la adolescencia es esa etapa entre la niñez y la adultez. Y eso no existía tan marcado antes como ahora, que se ha ¿cómo sería la palabra? Se ha relajado tanto que la adolescencia parecería ser algo que inicia a los 12 años y termina a los 20, 25, cuando ya tranquilamente podrían formar un hogar esos muchachos y comenzar a cumplir con sus labores de hombres adultos y mujeres adultas, ¿no? Entonces, sí hago una referencia aquí a edades en ese sentido, pero he visto casos de personas que no han madurado hasta los 30 años y casos de personas que a los 15 años, 16 años muestran síntomas de madurez muy bella y eso es bueno. Yo siempre les animo a los jóvenes, no esperen mucho para madurar, comiencen a madurar, sin quemar etapas, pero comiencen a madurar, porque madurar significa ser sabio, no madurar significa quedarnos en lo necio. Entonces ahí tenemos un trabajo que hacer en la vida de nuestros jóvenes también. Entonces, en ese caso que tú decías de 16 años, ¿es este chico bautizado o no? Por ejemplo, él se me acercó precisamente por esa pregunta. Y yo le dije, mira, charlemos. O él me dijo, yo quisiera bautizarme. ¿Qué significa eso? Que para bautizarse yo lo tengo que recibir como miembro de nuestra iglesia. Y esto sería precioso. Pero yo quiero entender bien lo que hay en su corazón. Quizás hay un afán, o quizás todavía no hay un entendimiento del evangelio, pero él quisiera simplemente pasar las aguas. Cuando tengo esa entrevista y observo su corazón, voy a poder ver cosas que en la superficie no se ven y él me va a explicar realmente lo que hay allí. Cuando él lo explique y si es consistente con lo que dice y su vida es de acuerdo a lo que él está diciendo, yo lo bautizaría con todo gusto. O sea, no me refiero a que bautizarse es solamente para los adultos o los que tengan edad de adulto, ¿no? Sino para muchachos como, yo pienso que 16 años es una buena edad porque en algunos casos es el cierre de la adolescencia. Pero tengo que charlar mucho para poder observar eso. Y como qué preguntas le harías, Roberto? Bueno, yo le preguntaría primero, ¿qué entiendes por bautismo? Y si su respuesta no es consistente, pero sí tiene convicción, le explicaría y me sentaría a explicarle todo lo que significa el bautismo según las Escrituras, explicándole a él qué demanda el Evangelio de su vida con respecto al bautismo. Pero no solo eso, también me sentaría a explicarle el Evangelio y le haría las preguntas clave que hice hace un momento en medio de la clase con respecto a si entendía el Evangelio, cuándo fue, cómo fue
le animaría a poder describir en sus propias palabras cómo fue su conversión, cómo era su vida antes de Cristo, cómo es su vida ahora en Cristo, cómo es su vida devocional, cómo lee las escrituras, cómo ora, que pueda dar un detalle en sus palabras de que eso es verdad. Y cuando él puede explicar en sus palabras que ama al Señor, que ama la palabra de Dios, que se nutre de la verdad bíblica, que ora a diario, que ama a la iglesia, que se congrega, que muestra frutos en su vida de un corazón transformado por el poder del Evangelio, porque anhela servir en la iglesia en cosas simples, a veces acomodar una silla, limpiar, pasar un trapo por aquí, colaborar en algún área de algún servicio en la iglesia simple. Esas cosas muestran frutos, pero también su anhelo por los perdidos, por cómo él habla con las personas que no conocen a Cristo. Esos son frutos simples, pero hay más que escarbar. Esas preguntas serían simplemente básicas. Después le pasaría algunos eh, nosotros tenemos me encantaría compartirles, yo tranquilamente les puedo compartir, nosotros tenemos un formulario que le hacemos llenar a aquellos que solicitan ser miembro de nuestra iglesia. Este formulario es básico, tienes que poner el sí, el no, es múltiple choice, así que es muy útil, no tienes que escribir mucho, aunque en algunas partes sí, porque esto nos da claridad acerca de qué entiendes sobre la doctrina fundamental. Entonces, ¿qué crees acerca de Cristo? ¿Qué crees acerca de Dios? ¿Qué entiendes sobre la iglesia? ¿Qué entiendes sobre tales y cuales cosas, no? Y eso ayuda a que la persona pueda hacer su propio autoexamen y decir, creo que no estoy entendiendo todavía todo lo que significa esto, aunque no tiene que entender perfectamente, por lo menos tiene que tener una idea clara, un panorámica de lo que significa, ¿no? Tendría que dedicar bastante tiempo. Y cuando hay tiempo dedicado, podría haber frutos allí. Pero si en el camino veo que todavía falta madurez o frutos, le animaría a ser paciente, a seguir entendiendo y atendiendo. Y en algunos casos puede pasar más tiempo de lo necesario para que, o mejor dicho, puede pasar más tiempo si es que es necesario para que pueda verse el fruto real. No sé que en ese sentido, Robert pregunta. En ese sentido, por ejemplo, viene alguien, un chico, digamos, chica. Entonces dice, yo quiero bautizarme, pero eso en este contexto de la membresía significa yo lo tengo que aceptar como miembro. Sí, Sí, oh, sí, ok. Entonces, pero esa persona solo tiene el deseo de bautizarse, pero digamos que yo le hago ciertas preguntas, por ejemplo, tú sabes qué es el pecado, eh, tú sabes qué fue lo que Cristo hizo, qué es el evangelio, ¿sí? O sea, qué es una iglesia, o etcétera, etcétera, preguntas, ¿sí? Como tú estabas mencionando. Y este chico no, o esta chica no me sabe contestar. Entonces yo puedo ver una falencia y realmente no es alguien que está preparado aún. Y como tú dices, hay que llevarlo en un proceso, entonces, de ir preparando, pero además de solo preparar y que me pueda responder estas preguntas, más allá de eso, sería de observar, ¿sí? Observar si hay frutos dignos de arrepentimiento en su vida. Y como tú decías, de observar si, ok, esta persona profesa, esta chica o chico profesa haberse arrepentido, hubo un antes y después en su vida. Eh, y probablemente tal vez por falta de enseñanza, etcétera, puede ser de que no esté sirviendo o no tenga ese, pero por lo menos debería tener ese deseo o ese deseo de, como tú dices, de compartir el evangelio con alguien más, porque es tan preciado para ella o él que, que tiene ese deseo, ¿no? tal cual. Y creo que aquí es algo, un ejemplo de esto es, hace unas semanas llegó unas personas a nuestra iglesia y con el deseo de querer congregarse a nuestra iglesia. Vienen de muy lejos y me sorprendió el hecho de que lleguen allí. Conversé con ellos y les dije, ¿en dónde se estaban congregando? No, nosotros no nos hemos congregado en ninguna iglesia, pero nos bautizamos hace poco. Y ahí es donde me entró la duda, ¿no? Digo, ¿qué es lo que está pasando? Resulta que ellos estaban yendo a una iglesia y justo el tiempo en el que fueron 4 o 5 semanas, estaban dando clases para bautizarse y terminaron bautizándose. La iglesia a la que estaban yendo era tan grande que como es tan grande no es fácil conocer a todos en una iglesia muy grande, ¿verdad? El asunto es que ellos encajaron en la clase, escucharon la clase, pasaron por la clase y después pasaron al agua. Como esta iglesia no practica el principio bíblico de recibir a los miembros a través de las aguas, sino de bautizar libremente al que desee bautizarse, solamente tienes que tomar 2 o 3 clases y ya puedes ser bautizado. Ellos se bautizaron. Y yo me senté a charlar con ellos algunas cosas. Les dije, creo que esa no es la forma en la que una iglesia debería practicar el bautismo, porque la Biblia enseña que aquellos que se bautizan se unen a la iglesia.
pero si ustedes me dicen que no se están congregando en la iglesia y que se bautizaron hace poco, esto no es consistente con lo que significa el bautismo bíblico, porque el bautismo bíblico significa una identificación con Cristo y con su pueblo. Es una señal del nuevo pacto. Así como en el antiguo pacto la señal era la circuncisión, en el nuevo pacto la señal es el bautismo. Y al ser una señal pactual, tiene que ver con una identidad definida con respecto a la muerte debajo del agua y a la resurrección fuera del agua con respecto a la vida que Cristo da. Él murió y resucitó y por lo tanto yo moría en él, y moría el pecado y ahora resucité en él para nueva vida, ¿no? Entonces el agua representa eso, aunque no es algo místico, no es que pasa ahí algo, ¿no? Entonces yo le explicaba esto y me dijo, wow, nunca lo había entendido de esa manera. Digo, lo que pasa es que no se enseña o no se presenta con detalle qué significa el bautismo bíblico. Si lo entendiéramos bien, esto significa que estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo. Pero ahora parecería que solo es un mover del corazón de algo que nos gustaría hacer. Entonces, cuando charlamos, la persona fue muy sincera para decirme gracias por explicarme esto. No lo había entendido, pero quiero seguir aprendiendo por si realmente tengo que bautizarme de manera correcta o mi bautismo fue correcto. Entonces, sigamos charlando. Ya he estado viniendo semana a semana. Vino hace 3 semanas atrás y ha estado viniendo cada domingo sin falta. Se sienta, charlamos. Y ha sido grato poder escucharlo y ver lo sincero que es con el hecho de querer entenderlo. Porque cuando nos apresuramos, ahí es donde lamentablemente podemos llegar a fallar en esas cosas, aunque la iglesia puede equivocarse, porque aunque no es perfecta, tiene una responsabilidad que cumplir, es muy importante ser pacientes. Y al ser pacientes, que la persona entienda es clave. O sea, o sea, no es de tomarse el bautismo a la ligera. Tal Y cual, entonces digamos que la iglesia y sus oficiales son los encargados en velar. O sea, no es poner tanta barrera de entrada, sino que es asegurarse que primero, por ejemplo, la conversión por la persona misma sea una conversión verdadera, o sea, por el bien de la persona, para que no sea engañada. Y no es de que nosotros vamos a totalmente atestiguar porque no podemos ver su corazón interior, pero podemos ver frutos tal cual, exteriores, ¿sí? tal cual. Y esos Y, frutos son clave, ajá, podemos ver frutos exteriores y entonces, por eso estos procesos, por cuidar primeramente el corazón de la persona y porque realmente sepa que ha nacido de nuevo o pueda atestiguar que ha nacido, pero también cuidar al rebaño. Sí, o sea, cumple digamos que estos filtros cumplen un doble propósito, ¿sí? tal cual. Ok. Al cumplir ese propósito, es muy importante saber que cuando nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, cuando queremos recibir un nuevo miembro, lo bello de esto es que esa tarea no recae sobre los hombros del pastor solamente, sino sobre toda la iglesia. Entonces, aunque yo puedo enseñarles, instruirles y tener entrevistas con las personas, los candidatos, un día los miembros se van a reunir y van a mencionar, fulano de tal quiere ser miembro de nuestra iglesia. ¿Qué piensan? Y la iglesia da consejo. Un consejo sabio. No es sabio que la iglesia se reúne y diga, no, pasa que esa persona a mí me cae mal. No, no tiene sentido, no tiene significado, realmente no es argumento. Y entonces, sí la iglesia puede decir, yo conozco a fulano de tal, sé que ha mostrado un corazón genuino con respecto al Señor. Creo que necesita madurar un poco más en esta área, donde a veces le veo que se molesta rápido o tiene la tendencia a airarse rápido, pero no con eso creo que no es un creyente verdadero. Creo que sí lo es, solo que necesita trabajar en esa área. Y entonces la iglesia entiende eso y dice, ok, estamos de acuerdo con el hermano. Y entonces ahí tomamos consejo. Y el pastor tiene que dar un veredicto con respecto a eso. Pero el consejo de la iglesia es clave. Porque el pastor puede decir, tienes razón, hermano. Creo que eso me llevaría a mí a ser un poco más de paciente. ¿Por qué no esperamos 1 o 2 semanas más o 1 o 2 meses más hasta poder ver cómo trabaja en esa área? No significa que tiene que ser perfecto. Tal vez hay algunos hermanos de nuestra iglesia que todavía luchan con la molestia o la inconformidad, pero que tenga frutos reales del evangelio es importante. Recuerdo una vez en una reunión de miembros, se estaba tratando esto, yo era miembro de otra iglesia, y entonces se habló de una hermana que quería ser miembro de la iglesia y todo. El pastor dijo, yo la recomiendo, ¿qué piensan ustedes? Y un hermano se paró y dijo, bueno, lo que pasa es que esta hermana llora mucho, ustedes saben que se entristece, es bien sensible, no sé si podría ser un miembro de nuestra iglesia. Y el pastor con mucho amor dijo, ¿y en qué parte de la Biblia nos dice que una persona que llora o que es sensible no puede ser miembro de la iglesia? No era un argumento sólido. Entonces esta persona dijo, tiene razón, pastor. Es verdad, nuestra tarea es cuidar ese corazón y alentarlo para que tenga gozo en medio de la tristeza. Así que creo que sería tranquilamente un miembro de nuestra iglesia esa persona. Hagámoslo.
Y eso ayuda, da claridad. El consejo de la iglesia es muy importante ahí. Yo quisiera, hermano Pastor Roberto, decir algo agradecido a Dios y a usted, pastor, por la instrucción, ¿verdad? Y estoy aprendiendo. Y porque antes se acercaba alguien a mí y me decía, mire, yo quiero bautizarme. ¿Verdad? Y entonces yo decía, bueno, está bueno, ¿verdad? Si quiere bautizarse, ¿verdad? Y cometía ese error, pero ahora de lo que estoy aprendiendo, pues tiene que ser uno, pues sí, preguntarle, ¿verdad? De si en verdad él está para bautizarse o no, ¿verdad? Entonces, sí, yo le agradezco bastante por estas ideas y también para poder guiarme dentro de la iglesia en una forma correcta. Que Dios lo bendiga, pastor. Amén, Pastor Ricardo. Gracias por esas palabras y quiero que sepa algo. Yo también cometía estos errores, hasta que en la gracia del Señor alguien, igual que en esta ocasión, se sentó y me enseñó más acerca de lo que la Biblia enseña, acerca de la iglesia, el bautismo. Y le agradezco tanto al Señor porque eso es lo que Dios quiere en su palabra. El Señor justamente enseña que, en palabras del apóstol Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, capaces también de enseñar a otros. Me encanta porque ese texto en 2 Timoteo 2:22 es un texto que describe 4 generaciones y han pasado 2000 años, amado Pastor Ricardo. Y el Señor nos sigue concediendo la gracia de poder aprender y de recibir la verdad que Dios nos ha dado y la tenemos ahora en nuestras manos. Entonces, mientras más aprendemos de esto, más consistentes seremos en nuestra práctica y en la aplicación de estas verdades. Quiere el Señor darnos esa gracia. Gracias, hermano. Hermano Alfredito, no sé si hace algunos momentos Roberto respondió su pregunta. No, sí, mi hermano, Ah, clarito y preciso. Sí, amén. gracias a Dios vamos aprendiendo. Gloria a Dios. Bueno, entonces, si ya no hay más que decir, Pastor Ricardo sería tan amable de despedirnos con una oración. Ok, está bien. Padre, le damos gracias en esta hora por todas estas cosas que estamos aprendiendo, mi Dios, de su palabra. Gracias por esa disposición del pastor Roberto de instruirnos. Y Señor, que usted lo siga utilizando, guardando, Señor. Y gracias, Padre, por él, porque es de tanta bendición. Gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. De verdad, gracias por el esfuerzo ahí, Roberto, que pones para darnos esta clase a la hora, sí, y por hacer un espacio en tu agenda. De verdad, es de mucha bendición. Yo sé que va a ser de mucha bendición para el cuerpo de la iglesia SEMA, ¿sí? Amén. Amén. Es un placer. El Señor les bendiga. Un abrazo a todos. Buenas noches. Bendiciones, pastor. Gracias Adiós, por mi todo. hermano. Chao. Chao, ñaños, bendiciones.